Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a esta primera clase del curso de HTML en luisperis.com. Antes que nada, soy Luis Peris, lógicamente esta es mi página web y bueno, soy consultor tecnológico en la empresa Caira for Startup. Sobre este curso, ¿qué os puedo comentar? Bueno, esta es la primera clase por lo que no vamos a ver mucho código. Primero vamos a ver realmente qué es HTML. Y yo sé que muchos de vosotros diréis, hombre Luis, qué fácil, eso la primera clase no tiene sentido, HTML es un lenguaje de programación para páginas web. Pues no, y esto es muy importante, HTML no es un lenguaje de programación, es súper importante que lo entendamos. HTML se llama lenguaje de marcas, ¿vale? Luego tenemos CSS, que veremos en otro curso que hay también aquí en luisperis.com, que es un lenguaje de estilos. Pero programación, hay muchos lenguajes de programación, la mayoría son lenguajes de programación, pero justamente HTML no lo es. HTML es un lenguaje de marcas, no puede ejecutar condicionales, por decirlo de alguna forma. Los condicionales que se ejecuten en la web serían, bueno, en la parte del servidor puede ser PHP, Java, C++ o lo que sea, o en la parte del cliente, como ya veremos en otro curso que también hay, con JavaScript. ¿Vale? Pero HTML es un lenguaje súper fácil, pero es un lenguaje de marcas. Y es súper importante, como veremos ahora, la gente que lo conozca, viene de XML. Pero hablemos un poquito de HTML y de su historia, porque así entenderemos mejor de dónde viene y por qué es como es. Es muy importante que entendáis que HTML es esto, ¿vale? Esta parte, todo esto, todas estas etiquetas li, por decirlo de una forma, aquí que tenemos el div, h3, img, h4, esto es HTML que viene, bueno, esto es igual que XML, esto sería XML, pero en esta ocasión, como es para web, tiene formato HTML. Dicho esto, es una forma de retransmitir información del servidor a un ordenador que quiere ver una página web. Gracias luego al CSS todo se pone bonito, pero esto es una forma de retransmitir la información. Y esto lo inventaron los científicos del CERN, el colisionador de hadrones que hay por Suiza, que es enorme y que tardaron, no sé si fueron 20 años en hacerlo más, pues fueron los científicos en Europa quienes desarrollaron el HTML. ¿Por qué? Porque tenían un montón de artículos científicos que le iban sacando todos los días con los nuevos descubrimientos, etc. Y claro, en ese momento empezaba Internet. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, claro, podemos guardarlo todo en TXT y de una forma desordenada, mandarlo a un servidor o a un ordenador, etc. Pues lo que dijeron fue, bueno, vamos a hacer algo muy bien estructurado, ¿no? Para que cuando yo pueda acceder a este ordenador pueda hacer clic en una cosa llamada enlaces, que sería el menú, estos serían los enlaces, que es la etiqueta A, ¿vale? Sería esta etiqueta. Y dijeron, o vamos a poder hacer que también se pueda poner imágenes en los documentos científicos. Por ejemplo, esta imagen con la etiqueta IMG, ¿vale? O por ejemplo, que haya encabezados, ¿no? Que haya una letra más grande. Por ejemplo, el H1, H2, H3, como podemos encontrar aquí el H3, H4, etc. Pues bueno, esto es importante. Fueron los científicos quienes lo desarrollaron. Y fue a partir de... oficialmente salió en 1993. Lógicamente, la primera versión de HTML era muy rudimentaria, no tenía nada... prácticamente, claro, pensar que estábamos hablando de una época donde casi no podíamos mandar imágenes por internet, por lo que tampoco tenía mucho sentido desarrollar mucho la etiqueta IMG, hacerlo para responsive cuando no existían ni siquiera móviles con color ni nada, ¿no? Entonces, bueno, era muy rudimentario, se podía poner simplemente el H1, que son los títulos, la P, que es de párrafos, por ejemplo esto, cuando son párrafos de texto, la etiqueta P, la etiqueta B, que ahora sería strong, que es para hacerlo en negrita, la I para hacerlo en italic, doblada la letra, la U para el subrayado, y bueno, y luego tablas. Esa era la primera versión del HTML y algunas etiquetas más, ¿vale? Pero era muy rudimentario. Pero es lo que había en aquel entonces. Importante, HTML es el único lenguaje que soporta el navegador, el único lenguaje de etiquetas que soporta el navegador. El navegador principalmente solo soporta 3 lenguajes. Como lenguaje de programación solo soporta JavaScript. Como lenguaje de etiquetas para estructurar la información solo soporta HTML. Y como lenguaje de diseño solo soporta CSS. ¿Vale? Así que, nos guste o no, es lo que hay. Si queremos desarrollar una web,
bueno, una web, una plataforma web que tenga soporte por internet, una intranet para la empresa o lo que sea, incluso una red social como Facebook, tenemos que saber HTML, pero que es muy fácil, aprendemos en un par de días. Entonces, antes que nada voy a enseñaros un poquito de código, cómo podemos escribirlo, pero para ello tenemos que saber cómo crear nuestro primer fichero y cómo ejecutarlo, ¿no? Es muy fácil y todo también va a depender de si utilizáis Windows o Mac sobre todo. Si utilizáis Linux seguro que sabéis ya cómo hacerlo. En cuanto al Mac, el Mac no puede crear no tiene un botón para crear un nuevo fichero como tiene Windows, ¿no? Pero la idea es que creéis un fichero en el escritorio, por ejemplo, con extensión .html, por ejemplo, prueba.html. Por ejemplo, si sois usuarios de Mac, necesitaréis un bloc de notas, por ejemplo, o necesitaréis un programa como el Sublime Text. En mi caso yo utilizo únicamente el Sublime Text para HTML, CSS, PHP, JavaScript, etc. El Sublime Text es gratuito, simplemente vais a Google, ponéis Sublime Text 3 y lo descargáis de forma totalmente gratuita. Es un editor de texto, ¿vale? No tiene más, como si fuera un Word, ¿vale? Pero para código. Cuando una vez lo abro, simplemente le doy a fichero, guardar como, un fichero vacío, y me voy al escritorio. Y pongo, por ejemplo, prueba. Y lo importante, HTML. Fijaros que va a aparecer aquí. Aquí lo tengo. Muy importante, HTML es un lenguaje que soporta el navegador, por lo que no necesitamos tener ningún programa instalado. Seguramente os suena de algo llamado Apache, que se usa para servidores y a veces hay que instalarlo si usamos PHP en nuestro ordenador. Aquí el único programa que necesitamos tener instalado es un navegador. Si lo tenemos ya está. Hacemos doble clic y se nos abrirá aquí en el navegador. Si pongo, por ejemplo, Hola Mundo, nos aparecerá aquí. Lógicamente esto no es HTML, hay algunas etiquetas, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer unas pruebas con la etiqueta H1, soy un título y un párrafo, por ejemplo, con el típico lorem ipsum dollar que se usa en diseño para hacer ejemplos. Importante. Es posible que como aquí he puesto un acento, o si lo hacéis en vuestra casa y a mí no me aparece un error, es posible que os dé un error. Esto es porque HTML, tiene una estructura de codificación que veremos súper fácil, es una línea, pero lo veremos a partir de la clase que viene. Por eso os quería comentar que si os da algún error, no os preocupéis porque lo veremos en la clase que viene, en la clase número 2. Así que nada, simplemente guardo, ¿vale? Vengo aquí, actualizo y fijaros cómo me aparece sin ningún problema. Incluso podría poner aquí una B, que esto era para negrita, el bold. Actualizo y aquí me aparece la negrita. Como veis es súper fácil HTML, ¿vale? Simplemente es crear un ficherito y empezar a jugar con él. Pues nada, hasta aquí esta primera clase que era una introducción más bien de HTML, que quería que vierais, que perdierais el miedo a HTML, simplemente crear un fichero vacío, .html y empezar a poner cosas. En las próximas clases veremos qué etiquetas podemos utilizar, cómo hay que estructurar el código y también una parte muy importante que es el head. ¡Hasta entonces!